Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video exploraremos la historia de la esquina de Gradillas en Caracas. Esta esquina icónica debe su nombre a las gradas que bajaban de la Plaza de Armas o Plaza Mayor. En el siglo XIX se convirtió en un punto de reunión para escritores, artistas y políticos. En este video descubriremos la importancia cultural e histórica de la esquina de Gradillas y exploraremos su relación con el libertador Simón Bolívar. Acompáñanos en esta aventura para descubrir la historia de la esquina de Gradillas en Caracas. Comencemos. Orígenes de la esquina de Gradillas. La esquina de Gradillas es una icónica esquina de Caracas que debe su nombre a la existencia de unas gradas o gradillas que bajaban de la Plaza de Armas o Plaza Mayor. En sentido hacia la esquina de Sociedad existían unas gradas. Hicieron una construcción de pequeños escalones o graditas requeridos durante los primeros trabajos de pavimentación de las calles de Caracas. Históricamente, la esquina de Gradillas sirvió de sede a intelectuales, poetas y escritores que se reunían para montar sus trabajos buscando darlos a conocer. En el siglo XIX, la esquina de Gradillas se convirtió en un punto de reunión para escritores, artistas y políticos, y se convirtió en un centro de discusión política y cultural. También es conocida por haber sido el lugar donde el libertador Simón Bolívar vivió durante una corta etapa de su vida. En los últimos tiempos del siglo XIX, y fue por este hecho que aumentó la popularidad de la esquina como el punto de reunión de los jóvenes de sociedad y de aquellos que salían de sus trabajos después de las 5 de la tarde para observar y saludar a las chicas de sociedad que solían salir a pasear en compañía de la chaperona a esa hora de la tarde. El legado histórico de la esquina de Gradillas. La esquina de Gradillas tiene un legado histórico significativo en Caracas. Durante el siglo XIX se convirtió en un punto de reunión para intelectuales, poetas, escritores, artistas y políticos. Atraía a personas que buscaban mostrar y dar a conocer sus trabajos, fomentando la discusión política y cultural. Además, se sabe que el famoso líder Simón Bolívar vivió brevemente en esta esquina. También es importante destacar que la esquina de Gradillas era un lugar popular para los jóvenes de sociedad y aquellos que salían de sus trabajos por la tarde. Se reunían allí para observar y saludar a las chicas de sociedad que salían a pasear en compañía de la chaperona. Esta tradición refleja la importancia social y cultural que tenía la esquina en ese momento. El legado histórico de la esquina de Gradillas se encuentra en su papel como un espacio central para la discusión intelectual, la expresión artística y la interacción social en Caracas durante el siglo XIX. Lugares de interés turístico en la esquina de Gradillas. El Palacio Arzobispal es un edificio histórico ubicado en la esquina de Gradillas en Caracas. El edificio fue construido en el siglo XVIII y ha sido sede del Arzobispado de Caracas desde ese entonces. Es un ejemplo de la arquitectura colonial venezolana y cuenta con una fachada impresionante con detalles ornamentales. El edificio ha sido restaurado en varias ocasiones para preservar su valor histórico y arquitectónico. Es un punto de interés turístico en Caracas y se encuentra cerca de otros lugares emblemáticos como la casa natal del libertador Simón Bolívar y la Plaza Bolívar. Puede ser visitado por el público junto al Museo Sacro, que tiene visitas guiadas por un módico precio. Después de su matrimonio, Simón Bolívar habitó en una residencia ubicada en la esquina de Gradillas en Caracas. La casa en la que vivió es conocida como la esquina de Gradillas y tiene gran importancia histórica debido a su asociación con Bolívar, el líder más destacado en la lucha por la independencia de América Latina.
La casa en la esquina de Gradillas fue el hogar de Bolívar durante un periodo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, este lugar es significativo porque sirvió como un espacio donde Bolívar y su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, establecieron su residencia después de su matrimonio. Durante este tiempo, Bolívar se involucró en la política y comenzó su lucha por la independencia de Venezuela y otros países de la región. Aunque la residencia en la esquina de Gradilla no es conocida por sus características arquitectónicas particulares, su importancia radica en su asociación con la vida personal y política de Simón Bolívar. La casa fue recuperada y restaurada, reconociendo su relevancia histórica como el lugar donde Bolívar vivió durante una etapa clave de su vida después de contraer matrimonio. ¿Qué otras personalidades históricas crees que podrían haber visitado la esquina de Gradillas? Si tuvieras la oportunidad de visitar la esquina de Gradillas en su apogeo, ¿qué tipo de actividades te gustaría presenciar o participar? ¿Crees que la existencia de lugares como la esquina de Gradillas en la actualidad podría contribuir al enriquecimiento cultural y social de una comunidad? Compártenos tus respuestas y comentarios sobre el video. Nos encantaría escuchar tus perspectivas y llevar a cabo una discusión enriquecedora sobre el tema. Esperamos tu participación. El video nos muestra la importancia histórica de la esquina de Gradillas en Caracas, como punto de encuentro para intelectuales, artistas y políticos. Era un espacio vital para la discusión y difusión de ideas. También fue un lugar donde los jóvenes de la sociedad se reunían para socializar. La existencia de un lugar emblemático como la esquina de Gradillas demuestra la riqueza cultural y social que existía en Caracas en el siglo XIX. Fue un espacio donde se gestaron importantes cambios políticos y se fomentó la creatividad artística y literaria. Además, la presencia de Simón Bolívar en esta esquina destaca la importancia histórica del lugar. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.